Hola, me llamo Tania y tengo paraparesia espástica familiar. Hoy os voy a hablar de mis cacharros. Mis cacharros son todo el material ortopédico que tengo y que tengo que utilizar para caminar un poquito mejor. Cuando se tiene problemas de movilidad reducida, como en mi caso, siempre es bueno contar con un tipo de apoyo que ayude a mejorar la movilidad, que te aporte estabilidad y que te ayude a caminar mejor. Este tipo de apoyo, como os digo, no siempre son las típicas muletas o bastones que todo el mundo conoce, sino que hay un material en general proporcionado por las ortopedias que yo en mi caso no conocía de nada y que hoy quiero enseñaros y hablaros de cada uno de ellos. En primer lugar, cuando me dieron el diagnóstico de esta enfermedad, también me dijeron que sufría una dismetría entre la pierna izquierda y la pierna derecha. Una dismetría básicamente es que en mi caso tengo la pierna izquierda más larga que la derecha, prácticamente 1 centímetro. Por esta razón, mi doctor me dijo que debía empezar a utilizar una plantilla llamada alza en la pierna izquierda con el fin de igualar más o menos la diferencia de altura y que además me aportaría estabilidad y que me ayudaría a no cojear tanto y sobre todo que me quitaría bastante dolor que yo sufría en la parte de las caderas. Esta plantilla, que una de ellas es esta, ya os hablaré más adelante, pero yo las plantillas, este tipo de plantilla tenía que renovarla cada año. Pues bien, esta plantilla, como veis, es más gruesita en la parte del talón y se va afinando conforme llega a la parte de los dedos. Esta plantilla, os digo, yo la colocaba en el pie izquierdo y me ayudaba por lo menos a no cojear tanto. Veréis, este tipo de material no se puede meter muchas veces a la lavadora porque se puede estropear. Y claro, una plantilla durante todos los días que salga, durante todo el año, al final, pues lo que pasa. ¿Y qué hice yo? Pues le puse este tipo de calcetín, que es tipo calcetín pinky, con el fin de yo poder quitárselo cada día cuando llegara a casa, echarlo a lavar y cuando fuera a utilizar otra vez la plantilla, ponerle uno limpio. De tal forma que una vez al mes sí que podía permitirme meter la plantilla en la lavadora, pero tenerla más o menos limpia todo el año. Y lo segundo es el velcro. El velcro yo se lo puse porque al llegar verano y utilizar zapatillas de sandalia descubiertas, la plantilla directamente se me escapaba. Entonces lo que hice fue ponerle velcro adhesivo en la plantilla y la otra mitad en las sandalias que yo tenía en ese momento. Con el fin de que yo cogía la plantilla, cogía la sandalia, pegaba el velcro y así estaba segura de poder caminar, que la plantilla no se me moviera y sobre todo que no se me escapara por el camino. El segundo material que os voy a enseñar empecé a utilizarlo junto con la plantilla, porque veréis, la plantilla sí que es verdad que el problema de cojear sí que me lo cubría, pero no cubría otro tipo de problema de movilidad que yo al tener este tipo de enfermedad tenía. Y es a causa de que yo al caminar en realidad arrastro los pies, porque no tengo la capacidad muscular de mantener los pies a 90 grados. Esto se debe a un problema que se llama pie equino que yo sufro y que también es un síntoma de la enfermedad. El pie equino consiste en una deformidad del pie que hace que no tengamos la capacidad de levantar la punta del pie cada vez que caminamos. Es decir, yo camino y básicamente, si no utilizo ningún tipo de ortesis, arrastro los pies. Por esta razón, mis doctoras me recomendaron un tipo de ortesis llamadas Boxia, que consistía en unas tobilleras. Estas ortesis consisten en unas tobilleras que se ponen alrededor de los tobillos y se cierran con velcro. Luego hay que colocar en el zapato que vayamos a usar una lengüeta que lo especial que tiene es que tiene un ganchito. Esta lengüeta hay que componerla más o menos a media altura de la lengüeta original del zapato que queramos y por último hay que pasar por la anilla que trae en la parte delantera de la tobillera un elástico semirrígido y engancharlo en el ganchito de la lengüeta que hemos colocado. Y ya estaría. Algo importante sobre el uso de esta ortesis que os acabo de enseñar es que no se puede utilizar con otro tipo de zapato que no sea con cordones, porque como habéis visto la lengüeta que tenemos que colocar tiene que estar bien sujeta y bien apretada para que no se mueva. Esto para mí supuso un problema porque por un lado me limitaba muchísimo el calzado a utilizar
y por otro que yo al menos nunca conseguí que la lengüeta no se moviera. Total, que la verdad es que lo pasaba bastante mal. Así que opté por irme al zapatero de mi ciudad, comentarle el problema y a él lo que se le ocurrió fue lo siguiente. Él me colocó un gancho fijo y cosido a la lengüeta del zapato que yo quisiera, porque así estaba segura que al caminar este gancho no se me iba a mover. Después de años utilizando este tipo de ortesis, mi doctora me recomendó utilizar otro tipo de ortesis mucho más rígida que me iban a aportar mayor estabilidad y sobre todo íbamos a impedir que mis tobillos a la hora de caminar se siguieran doblando. Estas tobilleras, llamadas rancho de los amigos en español, son un tipo de férulas rígidas hechas de plástico que obligan sí o sí a tener el tobillo a 90 grados. Estas férulas hicieron que ganara estabilidad, mejorara la postura corporal y algo importante, que mis pies no sufrieran. Después de casi un año utilizando este tipo de férulas, la verdad que me sentía muy bien, pero había un pequeño problema y es que yo al caminar no hacía el movimiento natural de los tobillos, porque sí me obligaban a tener el tobillo en 90 grados, pero no podía moverlo. Y eso, en mi caso, teniendo una enfermedad degenerativa, no era buena señal porque me podía acarrear problemas en el futuro. Por esta razón me propusieron utilizar una nueva ortesis muy similar a la anterior, pero con una novedad, y es que eran móviles a la altura del talón. Este último tipo de férula, que son las que utilizo actualmente, es una mezcla entre la primera que os he enseñado llamada Rancho de los Amigos con otra llamada DAFO, que envuelven completamente al pie. Y esta férula, no exagero si os digo que es lo mejor que me ha pasado en la vida teniendo esta enfermedad. No sé cómo he podido vivir todos los años anteriores sin tener esta férula. Ya para ir terminando, después de haber enseñado todo este material, os quiero hablar de algo importante para mí. Y es cómo llevo el tema de utilizar este tipo de ortesis que son poco o nada discretas. Veréis, al principio lo llevé muy mal porque yo he crecido viendo cómo la gente me miraba por la calle al caminar. Y eso me causó muchísimo complejo. Y claro, cuando me dijeron que tenía que utilizar las tobilleras, las boxias, lo primero que pensé es que me iba a utilizarlas por debajo de la ropa. Y con las primeras ortesis, las primeras férulas que he utilizado también. ¿Qué pasó? Pues básicamente dos problemas. Lo primero era el tema del calor. En verano lo pasaba muy mal porque, bueno, al final es un material que se pega a la piel y da muchísimo calor. Y segundo, porque me obligué a aceptar que al final yo estaba muy feliz con las nuevas férulas y creo que era injusto para mí misma no enseñar al mundo lo feliz que estaba, lo feliz que yo estaba por poder optar a tener un tipo de apoyo que me ayudaba a caminar mejor, que mis piernas no sufrieran y que me daba una calidad de vida que claramente no tenía sin ellas. Así que desde el año pasado voy con mis férulas, ya sea invierno o verano, por el mundo, enseñándolas y estoy muy feliz. Antes de terminar, quiero contaros algo importante sobre el material ortopédico que os he enseñado. Veréis, todo este material a mí me lo hacen a medida y lo tengo que renovar cada año. Actualmente solo renuevo las últimas férulas que os he enseñado porque me cubre tanto la dismetría como los problemas de movilidad. Pero lo importante que quiero deciros es que a mí me sale a coste cero. ¿Esto qué quiere decir? Que me lo cubre la Seguridad Social. Y menos mal, porque sería un gasto económico inmenso cada año. De hecho, sé que esto no es igual en todas partes de España y me consta que hay comunidades autónomas donde no cubre la Seguridad Social el material ortopédico que yo utilizo. Por eso considero tan importante luchar por una sanidad pública de calidad donde todo el mundo tenga acceso a los recursos sin necesidad de tener un poder adquisitivo alto. Porque todo el mundo tiene derecho a tener cubiertas sus necesidades de salud y personas como yo con discapacidad tenemos derecho a tener mejor calidad de vida y por ello necesitamos todo el material ortopédico que exista. Eso es así. Y repito, hay que luchar por la sanidad pública, porque entonces ¿qué? Entonces, ¿qué hacemos? Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por todo. Cualquier pregunta o sugerencia en comentarios. Muchas gracias, hasta luego.